orar unos por otros y también reflexionar en la palabra del Señor. Y bueno, nos encontramos en nuestra lectura del plan anual en el libro de Jueces. Y en este libro se nos narra un ciclo repetitivo en la vida del pueblo de Israel, donde ellos desobedecen a Dios una y otra vez, y al desobedecerlo son conquistados por las naciones vecinas. Recuerden que vimos en nuestra reflexión del miércoles pasado cómo el Señor permitió que naciones vecinas todavía estuvieran con ellos ahí en la tierra prometida, y debido a la desobediencia del pueblo de Israel, hizo que estas naciones vecinas fueran una carga para ellos. Entonces, después de que estas naciones vecinas los conquistaran basados en su desobediencia, los israelitas clamaban al Señor pidiendo ayuda, y entonces él levantaba un juez para liberarlos. Eso es el ciclo repetitivo que vemos una y otra vez en este libro de Jueces. Y los jueces de Israel eran líderes, en su mayoría líderes militares, que Dios levantaba para liberar al pueblo de Israel de la opresión de los pueblos enemigos. Y esta noche reflexionaremos acerca de la historia que se nos narra en Jueces, capítulo 7, y en el contexto de estos versículos, el pueblo de Israel, debido a su desobediencia otra vez, se encontraba bajo la opresión de la nación de Madián, quienes contaban con un ejército tan numeroso y con muchísimos camellos que realmente tenían al pueblo de Israel completamente atemorizado. Y la opresión era tan terrible que incluso el pueblo de Israel se vio obligado a esconderse en las montañas y en las cuevas. En medio de esta circunstancia, Dios llamó a Gedeón, levantó a Gedeón como juez de Israel para que pudiera cumplir este papel y encargarse de liberar a la nación de Israel de los abusos de los que eran presos de los madianitas. Sin embargo, Gedeón no es un héroe común. Gedeón proviene de una familia débil y también proviene de una tribu débil. Al parecer, no hay nada asombroso en él que nos lleve a pensar que es el héroe indicado para liberar al pueblo de Israel. De hecho, la primera vez que se nos habla acerca de él en este libro de Jueces, lo vemos escondido en un lagar que era como una pequeña fosa que se usaba para pisar la uva y así poder producir el vino. Entonces Gedeón estaba tan asustado por el ejército madianita que estaba escondido en este lagar, así que realmente no era una persona tan valiente, pero aún así Dios decide llamarlo y a través de un proceso especial lo convierte de un hombre miedoso a un hombre valiente, que fue capaz de liberar al pueblo de Israel. Y de eso estaremos hablando el día de hoy, porque así como el Señor decidió escoger a alguien insignificante, Gedeón, para convertirlo de alguien miedoso a alguien valiente, el Señor ha decidido revelarse en nuestras vidas para que podamos confiar en Él. De eso estaremos reflexionando en esta noche, y el título de esta reflexión es El proceso de nuestra redención. Entonces veamos lo que dice Jueces ahí, capítulo 7, versículo 1. Dice: entonces Jerobbaal, es decir, Gedeón, y su ejército se levantaron temprano y fueron hasta el manantial de Harod. El campamento de los ejércitos de Madián estaba al norte de ellos, en el valle cercano a la colina de Moré. Entonces el Señor le dijo a Gedeón: tienes demasiados guerreros contigo. ¿No les parece que estos versículos son un poco extraños en lo que la guerra se refiere? ¿Cuándo han escuchado que alguien en la historia bélica diga: mi ejército es demasiado grande y poderoso para enfrentar a mis enemigos, voy a reducirlo, ya creo que tengo demasiados hombres? Parece no ser una muy buena idea militar. Más bien lo que quiere alguien para poder ganar una guerra es tener la mayoría cantidad de hombres necesarios, o ahorita en nuestros tiempos la mayor cantidad de armas nucleares o de armas para poder ganar la guerra. Pero entonces aquí el Señor le pide algo muy ilógico para ese tiempo a Gedeón: reduce tu ejército. ¿Por qué creen que el Señor le haría esta petición que nos parece tan ilógica a Gedeón? Y la respuesta está ahí mismo en el versículo 2, fíjense lo que dice. Dice: si dejo que todos ustedes peleen contra los madianitas, los israelitas se jactarán ante mí de que se salvaron con su propia fuerza. Parece ser que el Señor nos conoce bastante bien. Él sabe que si existe la más pequeña oportunidad de jactarnos, lo haremos. Cuando las cosas en nuestra vida van bien, nuestro corazón siempre buscará darnos la gloria, o incluso buscar que las personas a nuestro alrededor nos admiren por lo que hemos logrado.
Si decidimos perdonar a alguien, queremos que las demás personas a nuestro alrededor digan, oh, ¿ya viste? Qué buena persona es él. Si servimos a alguien, queremos que las demás personas digan, wow, qué persona tan bondadosa, tan servicial, que hizo esto por estas personas. Cuando menos nos damos cuenta, ya hemos construido un altar al mayor ídolo que podemos llegar a tener y que hay detrás de todos los demás ídolos que tenemos. Nosotros mismos, nosotros somos el mayor ídolo que tú y yo podemos llegar a tener y nos encanta glorificarnos y nos encanta ponernos en el lugar de Dios y nos encanta que las demás personas a nuestro alrededor piensen buenas cosas acerca de nosotros, tengan un buen concepto acerca de nosotros. Buscar la gloria para nosotros se opone directamente a la fe verdadera, pues por un momento sentimos que somos autosuficientes y nos volvemos soberbios. ¿Nunca han conocido una persona que cambia su comportamiento una vez que en su vida empieza a llegar una serie de éxitos? Aquellos que les gusta llamarse calvinistas, reformados. ¿Cuándo fue la última vez que se sintieron superiores a otras personas por tener una doctrina diferente? O tal vez hoy te sientas un mejor cristiano por estar conectado aquí en la reunión de oración o por orar en la iglesia todos los domingos. Nadie está exento de jactarse cuando las cosas van bien. Así que para el Señor era muy importante enseñarle a Gedeón, enseñarle al pueblo de Israel y también enseñarnos a nosotros a través de su palabra, que todo lo bueno que tú y yo tenemos proviene de Él, proviene de su gracia y que no deberíamos de jactarnos por sus bondades. Fíjense lo que dice el pastor Tim Keller pensando al respecto. Dice, este es el mayor peligro espiritual que existe, que podamos creer que somos capaces de salvarnos a nosotros mismos. La lección que siempre necesitamos aprender es que la salvación es por la acción misericordiosa de Dios y no porque nosotros la ganemos con nuestras acciones. Entonces Dios le dice a Gedeón dos maneras en las que él debe disminuir su ejército. Vea lo que dice el versículo 3. Dice, por lo tanto, dile al pueblo, a todo aquel que le falte valentía o tenga miedo, que abandone este monte y se vaya a su casa. Así que 22,000 de ellos se fueron a su casa y quedaron solo 10,000 dispuestos a pelear. Pero el Señor le dijo a Gedeón, todavía son demasiados. Hazlos descender al manantial y yo los pondré a prueba para determinar quién irá contigo y quién no. Cuando Gedeón bajó con sus guerreros hasta el agua, el Señor le dijo, divide a los hombres en dos grupos. En un grupo pon a todos los que beban el agua en sus manos, lamiéndola como hacen los perros. En el otro grupo pon a todos los que se arrodillan para beber directamente del arroyo. Solo 300 de los hombres bebieron con las manos. Los demás se arrodillaron para beber con la boca en el arroyo. Entonces el Señor le dijo a Gedeón, con estos 300 hombres rescataré a Israel y te daré la victoria sobre los madianitas. Envía a todos los demás a su casa. Así que Gedeón recogió las provisiones y los cuernos de carnero de los otros guerreros y mandó a cada uno de ellos a su casa, pero se quedó con los 300 hombres. Y muchos teólogos y comentaristas han debatido acerca de las razones por las que Dios dio estas maneras de disminuir al ejército de Gedeón, a disminuirlo de tal forma que solamente 300 personas pelearan contra el poderoso ejército madianita. Sin embargo, analizarlas podría desviarnos de lo verdaderamente importante. Para todos es ilógico lo que el Señor le está pidiendo a Gedeón. La pregunta entonces es, ¿por qué lo está haciendo? Una de las cosas que debemos aprender el día de hoy es que en el proceso de la redención, en el proceso en el que Dios nos va a llamar a confiar en Él, a descansar únicamente en Él, para revelarse en nuestras vidas, tiene que debilitarnos, tiene que humillarnos. Dios quiere que confiemos solamente en Él, que dependamos de Él, y a menudo reduce el tamaño de nuestro ejército para que no nos quede otra opción que confiar totalmente en Él. Esto puede sucedernos al tener que atravesar problemas de salud, tal vez al perder algún ser querido o perder alguna fuente de ingresos económicos, perder un trabajo, al experimentar el dolor de las relaciones rotas en nuestro matrimonio, con sus hijos, con sus padres, o simplemente el hecho que nos niegue eso que tanto deseamos. Lamentablemente, la horrible situación humana es tal que no podemos darnos cuenta de que solo dependemos de Cristo hasta que nos damos cuenta de que Él es lo único que nos queda. Fíjense esto que dice el pastor A.W. Tozer.
al respecto. Dice, es dudoso que Dios bendiga grandemente a un hombre si antes no lo ha herido profundamente. Fíjense esto tan profundo que está escribiendo Tozer. Es dudoso que Dios bendiga grandemente a un hombre si antes no lo ha herido profundamente. ¿Quién quiere ser cristiano? ¿Quién quiere realmente que Dios se acerque y lo hiera profundamente para mostrarle su amor? Creo que debemos hacernos esa pregunta de si en verdad queremos caminar una vida con Dios, si realmente queremos relacionarnos con este Dios que desea entrometerse en nuestras vidas, que desea reducir nuestro ejército para que nos demos cuenta de que solamente podemos depender de Él, que solamente podemos confiar en Él. Seamos sinceros, a muchos de nosotros no nos gusta la forma en la que Dios ha decidido tratar con nosotros, la forma en la que Él ha decidido salvarnos. Eso es porque no entendemos lo que Él está haciendo con nuestras vidas y dudamos si en verdad sabe lo que hace. ¿Qué creen que sentía Gedeón? Ya vimos que él se sentía incapaz de liderar la batalla contra los madianitas. Y después, al darse cuenta que era Dios con quien hablaba, tomó valor. Pero el Señor lo había dejado con 300 hombres. ¿Cómo pensaba? ¿Cómo creen que pensaba y cómo creen que se sentía Gedeón en ese tiempo? No pensaba, Dios está haciendo algo ilógico. Dios me está pidiendo que confíe en Él. ¿En qué situación te encuentras tú? ¿Qué está haciendo Dios en tu vida que dices, el Señor está haciendo esto ilógico? ¿Por qué el Señor está permitiendo esto? No le encuentro sentido a esto, es algo muy absurdo, es algo muy tonto. Pero realmente eso que está pasando en tu vida tiene el propósito de que te puedas encontrar con Él. Eso es algo que tenemos que entender en nuestro proceso de la redención. Dios nos va a humillar, Dios nos va a debilitar para que podamos darnos cuenta de que lo necesitamos. Entonces, la misión que para un principio parecía difícil para Gedeón, ahora parece imposible, ahora parece suicida. Dejar de depender de todos sus soldados y ahora depender de Dios. Fíjense lo que dice ahí el versículo 8. Dice, el campamento madianita estaba en el valle, directamente abajo de donde se encontraba Gedeón. Esa noche el Señor le dijo, levántate, descienda al campamento madianita porque te he dado la victoria sobre ellos. Pero si tienes miedo de atacar, desciende al campamento de tu siervo Fura. Escucha lo que dicen los madianitas y cobrarás mucho ánimo. Entonces estarás ansioso por atacar. El Señor le habla una vez más a Gedeón, pero esta ocasión el propósito ya no es quitarle más soldados, sino asegurarle que conseguirá la victoria. ¿No les parece esto alentador? Después de todas las historias que Gedeón ha escuchado del Dios de Israel y después de haber hablado con él cara a cara, Gedeón todavía tiene miedo, todavía tiene dudas. Cuando leemos cosas como estas, debemos pensar que todavía hay esperanza para personas como tú y como yo, que tenemos una fe imperfecta, que somos incrédulos. Dios conoce nuestros corazones y sabe que no somos capaces de confiar ciegamente en Él, que necesitamos que nos siga dando más pruebas y señales de su fidelidad. Vean cómo el Señor le dice, si temes atacar, baja con tu criado al campamento enemigo y escucha para que termines de confiar en mí. Me recuerda mucho a la historia del apóstol Tomás. Después de la resurrección de Jesús, Tomás no creyó cuando las demás le contaron que Cristo había resucitado, incluso pidió una prueba. Él mismo quería ver y tocar las heridas de Jesús. Y muchas personas han criticado a lo largo de la historia a Tomás, incluso le llaman Tomás el incrédulo. Pero Jesús no lo critica. Él cumple la demanda de Tomás y le permitió ver las heridas en sus manos y meter su mano en su costado. Jesús mismo sabe que por más que veamos, nos cuesta demasiado creerle. Por más que escuchemos acerca del evangelio, por más que nos recordemos el evangelio cuando estamos en medio de los problemas, cuando estamos pasando por estas situaciones que nos parecen ilógicas, injustas, absurdas, Él sabe cuánto nos cuesta creerle, a pesar de que recordemos el evangelio. Todos tendríamos que ser llamados Rodrigo el incrédulo, Josué el incrédulo, Tere la incrédula. A Cristo le parece bien que tengamos una fe débil y vacilante. Así que si ustedes dudan del Señor, bienvenidos al club. Muchas veces cuando venimos al cristianismo, tenemos prisa en asumir que comprendemos todo. Pensamos que preguntar y cuestionar nuestra fe
está mal. Pero debemos comprender que tenemos un corazón y una mente caídas que no nos permiten comprender quién es Dios y por lo tanto no podemos confiar en Él completamente. Pero aún así, Dios nos acepta, Dios nos invita a confiar en Él. Así con nuestra fe defectuosa, así con nuestra fe vacilante, Él nos invita a orar, a descansar en Él, en poner nuestra confianza en Él, en reconocer que dependemos completamente de Él. Así que la segunda cosa que debemos aprender hoy con respecto al proceso de nuestra redención es que cuando Dios decide llamarnos, Dios nos va a enseñar nuestra dependencia diaria de Él, nuestra dependencia absoluta en Cristo día tras día. Ahora vea lo que dice Jueces, capítulo 7, versículo 15. Dice, cuando Gedeón oyó el sueño y la interpretación, se inclinó en adoración ante el Señor. Luego regresó al campamento israelita y gritó, levántense, porque el Señor les ha dado la victoria sobre las multitudes madianitas. Una vez que Gedeón obtuvo una confianza genuina en el Señor, vemos que esto lo llevó primeramente a la adoración y después lo llevó a la obediencia. Él fue capaz de ir a la batalla contra Madián. Esta es la razón por la que cantamos los cristianos, porque hemos comprendido la salvación tan grande que se nos ha sido ofrecida en Cristo. Cuando un corazón comprende la gracia, el perdón, el amor que se nos ofrece en Cristo, no puede hacer otra cosa que adorar, no puede hacer otra cosa que cantar de alegría. Si en nuestro corazón hay una genuina alabanza y adoración a Dios, eso también nos llevará a obedecerlo. Pues lo único que nos puede motivar a obedecer al Señor y vivir conforme a Él nos pide es la gratitud, es el reconocer, el recordar lo que Él ha hecho por nosotros. Y esto es lo que le pasó a Gedeón. Después de experimentar todo este proceso de redención, estuvo listo para dirigir a sus 300 a la guerra. Y vean ahora lo que dice el versículo 16 acerca de cómo sucedió esta guerra. Dice el versículo 16, así que dividió a los 300 hombres en 3 grupos y les dio a cada hombre un cuerno de carnero y una vasija de barro con una antorcha adentro. ¿No creen que hace falta algo en este equipamiento de guerra? Gedeón le da a cada uno de sus hombres una trompeta, un cántaro y una antorcha. Pero si van a la guerra, ¿qué les hace falta? Como que hace falta algo aquí, ¿no creen? ¿Dónde están las espadas? ¿Dónde están los escudos? Al parecer, Gedeón no sabe cómo ir a la guerra. Podemos pensar eso, pero en realidad es un plan brillante de parte de Gedeón el valiente. Ahora sí, era Gedeón el valiente. Así es como lo llamó Dios la primera vez que se dirigió a él. Probablemente a un inicio Gedeón no era muy valiente, pero Dios trató con él y la valentía que ahora tenía surgía de un corazón, no que era muy confiado en sí mismo, en sus capacidades, en lo que él podía hacer, sino de un corazón que descansaba en lo que Dios había hecho por él. Esto nos enseña que Dios equipa a quien él quiere usar. Y vean lo que dice ahí el versículo 19. Fue apenas pasada la medianoche después de cambio de guardia cuando Gedeón y los 100 hombres que iban con él llegaron al límite del campamento madianita. Entonces de un momento al otro tocaron los cuernos de carnero y rompieron las vasijas de barro. Enseguida los 3 grupos tocaron juntos los cuernos y rompieron las vasijas. Con la mano izquierda sostenían la antorcha ardiente y en la mano derecha llevaban el cuerno y todos gritaban, una espada por el Señor y también por Gedeón. Cada hombre permaneció en su puesto alrededor del campamento y observaron cómo los madianitas corrían de un lado a otro, llenos de pánico y gritando mientras se daban a la fuga. Cuando los 300 israelitas tocaron los cuernos de carnero, el Señor hizo que los guerreros del campamento pelearan entre sí con sus espadas. Los que se quedaron con vida huyeron a lugares tan lejanos como Betzita, cerca de Serera, y hasta la frontera de Abel Meola, cerca de Tabat. Entonces el plan funciona así. Normalmente una antorcha y una trompeta representaban a todo un batallón. Al romper los cántaros, se habría escuchado como si miles de espadas se hubieran desenvainado a la vez. ¿Puedes imaginarse esta escena? En la oscuridad, todos estos hombres desplegados a lo largo de la montaña. No habrían parecido 300 hombres aislados, sino batallones de miles de soldados con espadas en alto. El ataque fue a la medianoche y los medianitas estaban profundamente dormidos. Imaginen esa oscuridad y silencio y de repente se oye mucho ruido y lo que parecen ser miles de soldados con sus espadas en lo alto.
Un grupo de soldados regresaban al campamento y por supuesto no se dieron cuenta que eran sus propios soldados que regresaban de la guardia. Creen que creen que son los soldados que los atacan, que vienen a matarlos, así que los madianitas entran en pánico y en la oscuridad y la confusión se empiezan a matar entre ellos. Esta gran batalla la ganaron 300 hombres sin una sola baja israelita. Ni siquiera mataron a ningún soldado enemigo. Ninguno de ellos podía regresar a casa cantando lo que había hecho, sino cantando solo lo que el Señor había hecho mientras ellos observaban. Gedeón y el pueblo de Israel estaban listos para darle toda la gloria a Dios por su victoria. De nuevo, aquí vemos a Dios usando la obediencia y la fe y no la fuerza y el talento para poder lograr sus propósitos. Lo único que necesita Dios para cumplir sus propósitos en nuestras vidas no es que tengamos mucha fuerza o seamos muy talentosos. Lo único que Él necesita es que pongamos nuestra confianza en Él y en gratitud a lo que Él ha hecho por nosotros, poder obedecerle. Dios no necesita a los poderosos ni a los fuertes. Prueba de ello es que tú y yo hemos sido escogidos por Él para poner nuestra confianza en Él. El Señor no necesita que luchemos o que ganemos la batalla por Él. Él ya ha ganado la batalla por nosotros y a pesar de nosotros. Este es el proceso de redención que Dios utilizó con Gedeón y con el pueblo de Israel y que sigue usando contigo y conmigo. Pero lo que me parece más curioso que veo este mismo proceso en la redención que Cristo, el perfecto juez, vino a hacer por nosotros. Jesús también tuvo que pasar por un proceso de humillación. Siendo igual a Dios, tuvo que venir a nuestra miseria, a respirar el polvo de la tierra y hacerse cargo de las consecuencias de nuestro pecado. También Jesús, a lo largo de su vida, mostró una gran dependencia al Padre, cuando en comunión con Él, en oración, estuvo en comunión con Él, en oración constante a Él y estudiando las Escrituras. Y finalmente fue obediente al Padre y ofreció su vida hasta la muerte en la cruz, derramando hasta la última gota de su sangre por ti y por mí. Él vivió la vida que tú y yo no podemos vivir, sufrió la muerte que tú y yo merecíamos, y así fue como Cristo venció a los enemigos más grandes y terribles que jamás podremos enfrentar. No los madianitas, sino a la muerte y el pecado que hay en nuestro corazón. Esos son los principales enemigos que Cristo venció por nosotros. Ganó la mayor batalla de todas, pero no por la fuerza, sino por la humildad, la obediencia y la debilidad. Gedeón es un tipo de Cristo, pues Jesús venció a la muerte y a los poderes del infierno, siendo un salvador discreto que nadie vio venir. Jesús fue ese pan insignificante que derribó las fortalezas del pecado y la maldad. Nosotros, al igual que los israelitas ante Madián, solo podemos ser espectadores de esa salvación tan grande que Cristo Jesús ganó y logró por nosotros. No hay nada que nosotros podamos hacer o dejar de hacer que se compara a lo que Cristo ya hizo por nosotros. Así que la victoria está asegurada. Así que acerquémonos esta noche orando ante el Señor, reconociendo que Él conoce nuestra incredulidad, que Él conoce nuestro necio corazón y que podamos orar juntos pidiendo que nos cambie, pidiendo que nos transforme y reconociendo que nuestra mayor necesidad no son todas esas cosas que pedimos, no es la salud, no es el trabajo, no es la familia, sino nuestra mayor necesidad es Él. Y que Él ya ha entregado a su Hijo Jesús por nosotros para que nosotros podamos descansar en la victoria que Él ya ha ganado por nosotros.